Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Un espacio donde, semana tras semana, nos sumergimos en las profundidades del entretenimiento, la cultura y todo aquello que enciende nuestra pasión. Hoy, como ya adelantamos, vamos a transitar por un sendero un tanto más melancólico, pero, sin duda, igualmente fascinante. Nos disponemos a honrar la memoria de aquellas estrellas que, desde el firmamento de la televisión turca, iluminaron nuestras pantallas y, a su vez, nuestros corazones con su innegable talento. Esas figuras que nos cautivaron con cada interpretación, pero que, tristemente, se despidieron de este mundo mucho antes de lo que hubiéramos deseado. Algunos de ellos, de maneras que quizás desconocemos, pues la vida, en su intrincada danza, suele sorprendernos con giros inesperados y momentos de gran fragilidad. Hoy, pues, nos tomaremos un tiempo para rendirles un sentido y humilde homenaje. Un espacio para recordar sus trayectorias, sus éxitos, y el legado que cada uno de ellos dejó tras de sí. Un recordatorio de que, aunque ya no estén físicamente entre nosotros, su brillo sigue vivo en cada una de las escenas que protagonizaron, en cada emoción que nos hicieron sentir. Si eres un fiel seguidor de las apasionantes novelas turcas, o simplemente disfrutas explorando este universo lleno de matices y emociones, te aseguro que este vídeo te resultará no solo interesante, sino también conmovedor. Antes de iniciar este viaje en el tiempo y la memoria, me gustaría invitarlos a que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal, y activen esa campanita mágica que les avisará de cada nuevo vídeo que publiquemos. Así, no se perderán ninguno de nuestros contenidos, y juntos, podremos seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Ahora sí, comencemos este recorrido por los senderos de la nostalgia y el recuerdo. El mundo del espectáculo, al igual que la vida misma, está inexorablemente marcado por ciclos de inicio y fin. Hoy, enfocaremos nuestra mirada en aquellos actores turcos que lograron imprimir una marca indeleble en el corazón de la televisión, pero que, por designios del destino, ya no están entre nosotros. La noticia de su partida, en muchos casos, nos sorprendió por completo, dejándonos un hueco en el alma y una sensación de pérdida que, a menudo, resulta difícil de superar. A veces, en el torbellino de la vida cotidiana, estas noticias pueden pasar desapercibidas, o quizá desconozcamos los detalles que rodean su ausencia. Por ello, hoy queremos detener el tiempo y recordar sus vidas, sus trayectorias y la huella imborrable que dejaron en cada uno de nosotros, sus fieles espectadores. Iniciemos este viaje evocador con un nombre que seguramente muchos de ustedes recordarán con un profundo cariño. Hablamos de un actor que, con su sonrisa radiante y su talento innato, conquistó los corazones de millones. Tarık Akan. Tarık fue mucho más que un actor, fue un verdadero ícono del cine turco, un referente indiscutible de una época dorada. Nacido en 1949, su carrera despegó con una fuerza inusitada en la década de 1970. Un periodo que marcó el cine de su país para siempre. Tarık era reconocido por su asombrosa versatilidad. Era capaz de sumergirse tanto en personajes cómicos que desataban carcajadas, como en roles dramáticos que nos hacían reflexionar y sentir una profunda empatía. Películas como la inolvidable Hababam SNF, una joya de la comedia que ha trascendido generaciones, o Maden, un drama social que removió conciencias, lo catapultaron a la fama, consolidándolo como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Pero Tarık era mucho más que un rostro agraciado en la pantalla, era un hombre con una profunda conciencia social, comprometido con los problemas de su país, un ferviente defensor de los derechos humanos y un incansable activista político. Sus opiniones y acciones, lejos de dejarlo indiferente, le ganaron el respeto y la admiración de muchos. En 2016, un implacable cáncer se llevó a este gran artista, dejando un vacío que hasta el día de hoy se siente en el cine y la televisión turca. Su legado, sin embargo, perdura en cada una de sus películas, en cada una de sus interpretaciones memorables. Su partida fue un golpe duro, no solo para sus incontables fans, sino para toda la industria del entretenimiento turco, que perdió a uno de sus pilares. Recordamos con emoción su talento excepcional, su inquebrantable compromiso y su calidez humana que irradiaba a través de la pantalla. Un verdadero ejemplo a seguir. Prosiguiendo con este recorrido por la memoria, nos encontramos con otro actor que nos dejó demasiado pronto, privándonos de su talento y su carisma, Ozan Güven. Ozan, aunque quizás más reconocido por su trabajo en series de televisión contemporáneas que marcaron época, también tuvo una importante trayectoria en el cine,
un terreno en el que demostró su versatilidad y su pasión por la actuación. Ozan era ese tipo de actor que, con su sola presencia en la pantalla, era capaz de hacernos reír y llorar en cuestión de segundos. Un verdadero camaleón que se adaptaba a cada personaje, sumergiéndose en sus profundidades y haciéndonos creer en sus motivaciones. Nacido en 1975, Ozan inició su carrera a finales de los 90, ganándose rápidamente el reconocimiento del público y de la crítica. A pesar de ser un actor muy solicitado, cuya agenda siempre estaba llena de proyectos, su vida se vio truncada por una enfermedad que, sin previo aviso, nos lo arrebató en 2021. La noticia de su partida conmocionó a la industria y a sus miles de fans, quienes aún hoy recuerdan con cariño sus personajes. Desde el atormentado Can Mañay en Fi, una de sus interpretaciones más memorables y comentadas, hasta sus roles en comedias y dramas, Ozan demostró ser un actor con una sensibilidad única. Su partida fue una pérdida enorme para el mundo del entretenimiento turco, dejando un espacio difícil de llenar, un vacío que su talento y su presencia no podrán reemplazar. Ahora, vamos a hablar de alguien que, quizás, no sea tan conocido por el público internacional, pero que, sin duda, dejó una profunda huella en el corazón de muchos turcos, Ayberk Korkmaz. Ayberk era un joven actor con una carrera que prometía ser brillante. Había participado en varias series de televisión y películas, destacando por su talento natural y un carisma que traspasaba la pantalla. Era un rostro fresco y prometedor, una joven promesa que parecía destinada a alcanzar las cimas del estrellato. Lamentablemente, su vida se vio interrumpida trágicamente en 2023, a una edad muy temprana. Su partida fue un shock para todos los que conocían su trabajo y a él como persona. No solo perdimos a un actor talentoso, sino a una persona joven que tenía un futuro brillante por delante. Su caso, que nos conmovió a todos, nos recuerda lo frágil y efímera que puede ser la vida, y lo importante que es valorar cada momento que tenemos la fortuna de vivir. A pesar de su corta trayectoria, su trabajo perdura en la memoria de quienes lo conocieron y admiraron, un legado que, sin duda, seguirá inspirando a las nuevas generaciones de actores. También debemos recordar a Özge Özberk, una actriz muy querida por el público turco. Özge era conocida por su elegancia innata, su belleza que hipnotizaba a las cámaras, y su talento interpretativo que la hacía destacar en cada proyecto. Había participado en numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más respetadas y aclamadas de Turquía. Nacida en 1976, Özge mostró desde muy joven un gran interés y pasión por el mundo de la actuación. Su carrera comenzó a principios de los 2000, y rápidamente se ganó el reconocimiento de la audiencia y el aprecio de sus compañeros de profesión. Era admirada por su dedicación al trabajo, su profesionalismo, y por la sensibilidad que impregnaba cada uno de sus personajes. En 2019, la noticia de su fallecimiento, a causa de una enfermedad que la aquejó durante un tiempo, entristeció a todo el país. Su partida dejó un vacío en el mundo de la actuación, un espacio que su talento y su carisma no podrán llenar. Pero su legado perdura en cada uno de sus personajes, en cada una de sus interpretaciones. Su sonrisa y su talento siguen vivos en cada una de las escenas que protagonizó. Otro actor que debemos mencionar en este emotivo homenaje es Yüksel Aksu. Yüksel no era solo un actor, era también un director de cine y un guionista muy respetado en la industria turca. Su trabajo se caracterizaba por su sensibilidad, su autenticidad, y su inquebrantable compromiso con temas sociales relevantes. Nacido en 1961, Yüksel dedicó su vida al cine, dejando un legado invaluable. Sus películas, muchas de ellas ambientadas en la región del Egeo turco, exploraban con delicadeza y profundidad las complejidades de la vida cotidiana, las luchas de la gente común, y la belleza que se esconde en la simplicidad. Lo hacía con una mirada crítica y emotiva que removía conciencias e invitaba a la reflexión. Su partida en 2018 fue una gran pérdida, no solo para el mundo del cine turco, sino para la cultura en general. Su trabajo nos invita a reflexionar, a cuestionar, a empatizar con el mundo que nos rodea, y a entender la importancia del arte como herramienta de transformación social. Yüksel demostró que el cine puede ser una poderosa plataforma para generar debates importantes y cambiar conciencias. También me gustaría mencionar a Batan Sarsmaz, un actor y presentador de televisión que conquistó los corazones del público con su simpatía y carisma. Batan era un rostro muy conocido en la pantalla turca, participando en diversos programas de entretenimiento y series de televisión.
Era un hombre muy querido por sus colegas y por el público en general. Su carrera se vio truncada en 2017, cuando fue asesinado en un hecho trágico que conmocionó a todo el país. Su partida fue una tragedia que dejó un profundo dolor en el mundo del espectáculo y en sus miles de seguidores. Su simpatía, su carisma, su talento, serán recordados por siempre. La noticia de su muerte impactó profundamente a la sociedad turca, dejando un vacío difícil de llenar en el corazón de quienes lo admiraban. No podemos olvidarnos tampoco de Mustafa Labora. Mustafa era un actor de teatro y televisión muy respetado en el mundo de las artes escénicas. Su trayectoria se extendió por décadas, dejando una huella imborrable en la cultura turca. Mustafa fue un defensor de la libertad de expresión, un activista comprometido con su país, y un artista con una profunda sensibilidad social. Nacido en 1948, dedicó su vida a las artes escénicas, dejando un legado de compromiso y profesionalismo. Su partida en 2020 fue una pérdida irreparable para el teatro y la televisión turca. Su trabajo es un testimonio de la fuerza del arte como herramienta de transformación social, un legado que seguirá inspirando a las nuevas generaciones. También queremos recordar a Rasim Öztekin, un actor veterano muy querido por el público turco. Rasim fue conocido por su talento cómico, su ingenio, y su gran carisma en la pantalla. Había participado en numerosas series de televisión y películas, convirtiéndose en un rostro familiar y querido para millones de espectadores. Nacido en 1959, su carrera se extendió por más de 4 décadas, un testimonio de su dedicación y su pasión por la actuación. Era un hombre muy querido por sus compañeros de trabajo y por el público en general. Su partida en 2021, a causa de problemas cardíacos, dejó un profundo vacío en el mundo del entretenimiento turco. Su sonrisa, su humor, y sus personajes inolvidables serán recordados por siempre. Rasim demostró que la comedia puede ser una herramienta poderosa para hacernos reír y reflexionar al mismo tiempo, una fórmula que lo convirtió en uno de los grandes de su país. Y por último, pero no menos importante, debemos rendir homenaje a Erol Taş. Erol fue uno de los villanos más emblemáticos del cine turco. Su rostro, duro y expresivo, se convirtió en sinónimo de maldad en la pantalla. A pesar de interpretar personajes antagónicos, Erol fue muy querido por el público por su profesionalismo, su entrega en cada papel, y por la pasión con la que abordaba cada nuevo desafío. Su carrera se extendió por más de 4 décadas, dejando un legado de personajes memorables que han trascendido generaciones. Su partida en 1998 marcó el fin de una era en el cine turco. Aunque muchos lo conocieron como el villano, Erol fue un gran actor con un enorme talento. Un artista que marcó una época dorada en el cine turco. Su trabajo perdura en la memoria de quienes disfrutaron de sus interpretaciones. Hemos recordado hoy a algunos de los actores turcos que nos dijeron adiós demasiado pronto. Sus vidas y sus carreras nos inspiran, nos emocionan, y nos recuerdan la importancia de valorar cada momento. Sus partidas nos han dejado un vacío, pero sus obras perduran en la memoria colectiva, recordándonos su talento, su humanidad, y el impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento. Cada uno de ellos dejó una marca imborrable en la televisión y el cine turco, y su legado continuará inspirando a las nuevas generaciones de actores y actrices que sueñan con seguir sus pasos. Hemos llegado al final de este vídeo, un espacio de memoria y homenaje, y espero que haya sido de su agrado. Que no solo haya sido informativo, sino también un sentido tributo a estas grandes figuras del entretenimiento turco. Hemos recordado sus vidas, sus carreras y el impacto que tuvieron en nosotros. Es importante no olvidar a quienes nos hicieron reír, llorar y reflexionar a través de sus interpretaciones. Su trabajo perdura como un legado invaluable para la cultura y el entretenimiento. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, me encantaría leer sus comentarios. ¿Recuerdan a alguno de estos actores? ¿Cuál es su trabajo favorito de ellos? No duden en compartir sus opiniones y recuerdos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y como siempre, los invito a seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Gracias por todo.